En esta sección vamos a discutir el concepto de la profundidad financiera y cómo se puede relacionar con algunas variables de desarrollo y de crecimiento económico. Primero podemos comenzar con esta cita de Joseph Schumpeter en su teoría sobre el desarrollo económico, en la que hace referencia a la importancia del crédito en una economía. En particular menciona que la estructura de la industria moderna no se habría podido erigir sin el crédito, ¿sí? Que el crédito hace que un individuo hasta cierto punto sea independiente de sus posesiones o de lo que hereda, y que digamos el talento en la vida, en la economía, digamos, puede conducir hacia el éxito siempre y cuando cabalgue sobre las deudas que va acumulando. Entonces, el autor lo que menciona es que es muy importante el, el crédito para una economía. Antes de discutir la profundidad financiera, podemos mirar un poco la posible coexistencia entre los dos mercados mencionados anteriormente. Tenemos el mercado intermediado y el mercado no intermediado. Eh, Hay unos casos particulares que se van hacia los extremos, ¿sí? Tenemos el caso de Alemania, donde el mercado bancario o intermediado es el que más prevalece frente al otro, pero en cambio en Estados Unidos o en Inglaterra tenemos unos mercados no intermediados, o podemos verlo a través de los mercados accionarios, que tienen una mayor fuerza en estos países, ¿sí? Por ejemplo, tenemos la historia de Estados Unidos en los años 20, donde casi mucha parte de la economía pertenecía a este mercado accionario y eh, tenía acciones en bolsa, etcétera. Por otro lado está el caso de Japón, por ejemplo, que tiene un caso particular en el que el mercado bancario prevalece, pero tiene esta figura de los holdings, que también será importante para el mercado bancario en Colombia cuando lo discutamos. Y los holdings son este tipo de grandes sociedades financieras que van a poseer o van a controlar una gran parte de las acciones de un grupo de empresas en el sector real, ¿sí? Digamos que en los países en desarrollo, los países emergentes, la inclinación es más hacia el mercado bancario, ¿sí? Mm, y uno de los mayores retos que existen en estos países es cómo balancear las cargas entre ambos mercados, ¿sí? Cómo darle una mayor prevalencia, por ejemplo, a los mercados no intermediados, a estos mercados accionarios. Y pues en ese sentido se han propuesto distintas acciones de política pública, misiones, como la que vimos el año pasado del mercado de capitales, que se discutirá seguramente en la clase magistral. Y esto es importante porque la literatura lo que señala es que los mercados, tanto el intermediado como el no intermediado, se complementan de alguna manera, ¿sí? Y por ejemplo, puede suceder que el mercado de instrumentos, este mercado no intermediado, permita que el mercado bancario se apalanque de cierta manera, ¿sí? Por ejemplo, hay dos formas en que esto puede pasar, ¿sí? En algunos casos se puede permitir que los mismos intermediarios emitan algunos instrumentos, ¿sí? Pero por otro lado, los mismos bancos o estos intermediarios se pueden beneficiar a veces del monitoreo a las empresas a las que ellos le prestan, ese monitoreo que realizan los inversionistas en el otro mercado, ¿sí? Los inversionistas monitorean a estas empresas y le ofrecen algo de información a los bancos para saber cómo se están comportando estas empresas a las que ellos a veces financian. Eh, Ahora sí pasemos a discutir un poco el tema de esta relación entre como el desarrollo, la profundidad financiera y el crecimiento económico. Haremos un poco en qué discute la literatura al respecto, ¿sí? En primer lugar, podríamos decir que la importancia de los sistemas financieros es un tema tan antiguo como la ciencia económica que arrancó en el siglo XIX, ¿sí? Podemos discutir la importancia de los bancos en el desarrollo económico desde estas épocas, en trabajos de Weishaupt, de Schumpeter, eh, pero también la importancia de la intermediación financiera que discutíamos anteriormente, que puede acelerar el crecimiento económico, particularmente en los países en desarrollo, los países que están más atrasados en la escala de ingresos mundiales, ¿sí? El trabajo de los trabajos de McKinnon, de Shaw, pero algo que son más interesantes es que estas relaciones
aun cuando los autores las vuelven a estudiar muchos años después, se mantienen, ¿sí? En la actualidad, y desde los años 90, en la década del 2000 y ahora con los trabajos más recientes, como el de Leven, podemos mencionar que esta relación entre un mayor desarrollo financiero y un mayor crecimiento se mantiene en la actualidad. Pero no solamente podemos pensar en crecimiento o en esas variables más agregadas, sino que los mercados financieros efectivamente pueden proveer oportunidades de desarrollo a las personas que más lo necesitan, ¿sí? Proveen oportunidades educativas, por un lado, permiten que la gente financie sus créditos de educación, por ejemplo, pero también pueden ayudar a reducir la pobreza y la desigualdad en las sociedades, ¿sí? En ese sentido podemos decir que el crédito que nos ofrece el sistema financiero es una de las mayores oportunidades, si no la mayor, que tienen las personas más desfavorecidas de la sociedad para crecer, ¿sí? En términos de acceder al dinero que necesitan para educarse, al dinero que necesitan para formar una empresa, montar un negocio, ¿sí? En ese sentido, podemos decir, como señala el profesor Luigi Zingales de la Universidad de Chicago, que las finanzas al final no son tan malas como a veces las pintan. El sistema financiero no es necesariamente o no lo es tan malo como lo pintan normalmente, ¿sí? Ahora pasemos a discutir la importancia de una de estas medidas del desarrollo del sistema financiero, que es la profundización financiera, ¿sí? Que en términos intuitivos nos dice es cuánto crédito se le está ofreciendo a una economía, ¿sí? Formalmente, digamos, lo podríamos medir a través del crédito doméstico que se le entrega al sector privado y para hacerlo comparable con otros países, pues se hace como un porcentaje del PIB, ¿sí? Mm, en los países más ricos, normalmente esta medida supera el 90% del producto, ¿sí? Y lo que se puede señalar es que la profundización financiera va a predecir un mayor ingreso por habitante. Normalmente los países más ricos tienen una mayor profundización financiera. Pero no solamente esto es una correlación, sino que en algunos casos hay autores que han demostrado que esto podría ser una causa o que hay una relación de causalidad entre ambas variables, ¿sí? Sin embargo, cabe añadir que en el caso de que sea una causa, es una condición necesaria nada más, pero no es suficiente. No porque haya una mayor profundización financiera eh, sea lo único que importe para que crezca una economía. Existen otras variables que también son importantes, aún así las aislemos del efecto que tiene la profundización. En ese sentido, la profundización nos permite aprovechar algunas oportunidades, pero no las va a crear en sí mismas. Otra variable que discutiremos más adelante en la presentación es la capitalización bursátil, que nos da la historia de este mercado no intermediado y es el valor de esas compañías que están en la bolsa, eh, teniendo en cuenta el precio de sus acciones, ¿sí? En los países en desarrollo esta variable siempre suele ser muy baja porque hay muy pocos participantes en los mercados accionarios, pero además hay unas empresas muy grandes que determinan en cierto sentido la suerte de estos mercados, ¿sí? Muchas de estas son estatales, como es Ecopetrol en Colombia. Al final lo que podemos decir es que no todo es un cuento de hadas en esta historia del sistema financiero, porque los mercados financieros son muy volátiles, a veces son impredecibles, y esto hace que se necesite una buena regulación también que discutir más adelante. Eh, Ahora pasemos a discutir finalmente la relación que puede haber entre la profundización financiera y la productividad en una economía, ¿sí? O este cambio tecnológico que mencionábamos hace varios capítulos. Y pensemos bien en los canales que puede haber en esta relación. Entonces, si tenemos un mercado de capitales eficiente en el sentido de que utiliza los recursos de la mejor manera posible, vamos a tener dos elementos. En primer lugar, va a haber más recursos disponibles o a disposición del público para realizar sus inversiones, pero por otro lado aumenta esa productividad que es fundamental o es el determinante fundamental del crecimiento económico, ¿sí? ¿Cuáles son los dos canales que explican ese aumento en la productividad? Por un lado está la mejor asignación en los recursos para los proyectos que quiere hacer el público, ¿sí? Esto se explica porque
la información se analiza de una mejor manera en un mercado de capitales eficiente y esta mejor información permite escoger los proyectos que más van a rendir en el futuro. Pero por otro lado, si el mercado es eficiente, pues va a haber una mayor competencia que en la larga va a reducir los costos de la financiación de proyectos y los hace más viable que en otro caso donde no hubiera competencia pues no se darían esos proyectos, ¿sí? Por otro lado, al ser más eficiente, pues va a atraer a los capitales extranjeros porque va a ofrecerle más credibilidad al mercado doméstico, ¿sí? Traen más recursos desde afuera y eso reduce los costos del financiamiento de las empresas a nivel local y de paso permite que éstas se integren mejor a la economía mundial. El otro canal es la diversificación en los riesgos de la economía, ¿sí? Por un lado permite que haya personas que quieren acceder a mayor riesgo lo hagan y otras personas que se quieren cubrir del riesgo también lo puedan hacer. Entonces, en el primer lugar, permite que se financien unas inversiones que tienen una mayor rentabilidad a largo plazo, pero también incluyen un mayor riesgo. Y esto solo se puede lograr en proyectos que tienen muy baja liquidez. Y la liquidez es básicamente la disposición de recursos que yo tengo que tanto me permite financiar las inversiones que yo necesito. ¿Cómo puedo traducir esos recursos disponibles en una financiación rápida, veloz para los proyectos que no necesito? Y normalmente esos proyectos que tienen mucho riesgo, mucha rentabilidad, pues es muy difícil tener el flujo de caja o los recursos necesarios para financiarlos adecuadamente. Entonces, si un mercado de capitales no es eficiente o no existe, pues los ahorradores van a poder eh, emprender algunos proyectos, pero normalmente van a ser de baja rentabilidad, precisamente de bajo riesgo, porque solo van a tener activos muy líquidos como el dinero en efectivo que se gasta muy rápidamente y no les permite tener flujo de caja. Por otro lado está la gente que quiere cubrirse de los riesgos y es que va a haber unas personas que le van a trasladar ese riesgo, por ejemplo a través del mercado de derivados, se lo trasladan a unos individuos que le van a sacar un mayor provecho a esta información y a algunos productos financieros que se pueden crear como las opciones o los futuros, ¿sí? Está el caso de los exportadores que siempre quieren protegerse de la volatilidad de la tasa de cambio y se genera estos instrumentos que discutiremos más adelante en el cual se les va a garantizar la tasa de cambio y van a pagar una prima por eso y ese riesgo lo asume otra persona en el mercado, ¿sí? Esto permite que el exportador pues, se especialice en lo que sabe hacer, que es en exportar, ¿sí? Eh, Finalmente discutamos otras implicaciones que puede tener una mayor profundización financiera en la economía y cómo esto puede aumentar la productividad. Y es que los actores públicos de la economía, pensando en el Banco Central y en el gobierno a través de la política fiscal, se pueden beneficiar también de un mayor desarrollo en los mercados de capitales, ¿sí? Si el gobierno puede acceder a un financiamiento en los mercados de capitales, tal vez este sea menos volátil que el que podría obtener en los mercados extranjeros, que depende de muchas más variables. Pero por otro lado, los bancos centrales pueden beneficiarse de una mejor transmisión de su política monetaria cuando puede hacer unas buenas operaciones en los mercados no intermediados para inyectarle liquidez a la economía, ¿sí? Eh, y algo que cabe añadir es un mensaje importante y es que si estos mecanismos, tanto el gobierno como el Banco Central, funcionan bien, pues esto se va a irrigar de cierta manera a la economía y mejora el bienestar a través de un crédito más barato también para el resto de la economía y un mayor funcionamiento de esta. Por otro lado están la financiación de los proyectos de largo plazo que quiere emprender el gobierno, ¿sí? Que como decíamos son proyectos muy complejos, poca liquidez y muy riesgosos, ¿sí? Por ejemplo están los proyectos que tienen una rentabilidad social y económica muy grande, pero son difíciles de emprender, la infraestructura, es difícil encontrar gente que financie esto, pero también las inversiones necesarias para combatir el cambio climático. Ese es otro caso en el que se necesita un buen desarrollo de los mercados de capitales para que esto funcione, pero también generar inversiones que fomenten el cambio tecnológico, que a su vez aumentan la productividad, ¿sí? Todo esto de la inversión en investigación y desarrollo necesita gente que financie eso. Finalmente, y ya para terminar, discutamos un poco qué pasa con el ahorro, porque no lo hemos mencionado, ¿sí?
Y es que sabemos que un mercado de capitales, si es eficiente, pues va a tener unos mayores retornos. ¿Qué pasa con los ahorradores que financian estas inversiones? Por un lado, pues si hay mayores retornos, pues el ahorro pues recibe más dinero, es más rentable ahorrar y puede que haya gente que diga que, claro, estoy recibiendo hartos recursos por lo que estoy ahorrando, pues voy a seguir ahorrando y sacrifico el consumo de mañana, ¿sí? Eso es lo que se conoce como el efecto sustitución. Pero por otro lado, puede que pase que si yo estoy recibiendo más recursos por lo que ahorré antes, pues ahora soy una persona más rica y me voy a consumir esos recursos adicionales el día de hoy, ¿sí? Eso es lo que se conoce como el efecto ingreso.